Hola, les habla su profesor Isaac Piña y el día de hoy vamos a discutir sobre el teorema de Pitágoras. Los temas principales a abordar tienen que ver con la aplicación y definición del teorema de Pitágoras. Además, vamos a ver ejemplos y vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a entrar en contexto. De cursos anteriores, conocemos que dependiendo de la longitud de sus ángulos, podemos clasificar los triángulos en tres tipos: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Este último es aquel que presenta un ángulo interior de 90 grados, llamado ángulo recto. A lo largo de esta guía, vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, desarrollado por el filósofo y matemático griego Pitágoras, una herramienta matemática que aprovecha las características de este tipo de triángulos y es aplicable en muchas situaciones de la vida real. Antes de plantear el teorema de Pitágoras, debemos entender que los triángulos rectángulos están compuestos por tres partes: dos catetos y una hipotenusa, como se muestra a continuación. Pueden apreciar dos catetos y la hipotenusa. El cateto menor es el cateto con la menor longitud y el cateto mayor es el cateto con la mayor longitud. La hipotenusa es el lado del triángulo opuesto al ángulo recto. Una nota importante es que la hipotenusa siempre será el lado más largo de un triángulo rectángulo. Vamos a ver la definición del teorema de Pitágoras. Este establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y se expresa de la siguiente forma: h al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde h es la longitud de la hipotenusa, a es la longitud del primer cateto y b es la longitud del segundo cateto. Vamos a ver un ejercicio. Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una longitud de 30 centímetros y de 40 centímetros. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Ahora, para obtener el valor de la longitud de la hipotenusa, aplicamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y obtendremos que h es igual a la raíz cuadrada de 2500. Esta raíz cuadrada nos va a dar 50. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa va a ser de 50 centímetros. Recordemos que cuando se aplica raíz cuadrada en este paso, esta raíz realmente tiene dos valores posibles, uno con signo positivo y otro con signo negativo. Sin embargo, como el teorema lo que estudia son longitudes, tomaremos siempre el valor positivo y descartaremos el negativo. Y no solo podemos calcular la hipotenusa, sino que también podemos encontrar cualquiera de los catetos si conocemos al otro cateto y a la hipotenusa. Por ejemplo, hallar el cateto mayor del triángulo rectángulo cuyo cateto menor es de 2 centímetros y cuya hipotenusa es de 3 centímetros. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado es igual a al cuadrado, que es la variable que no conocemos, más 2 al cuadrado. Despejamos la incógnita y obtendremos que a es igual a raíz de 9 menos 4. Por lo tanto, a es igual a raíz cuadrada de 5. Finalmente, el cateto mayor de este triángulo tiene una longitud de raíz de 5 centímetros. Además, este teorema es de mucha utilidad en problemas de geometría de la vida real. Vamos a apreciar esto en un ejemplo. Si una cancha de voleibol mide 9 metros de ancho y 18 metros de alto, ¿cuánto mide la longitud de sus diagonales? Como apreciamos en la figura, el ancho y largo de la cancha corresponden a los catetos de un triángulo, y la distancia diagonal corresponde a la hipotenusa. De manera que la hipotenusa, o específicamente su longitud al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 324 más 81. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser raíz de 405. Extrayendo términos de la raíz, vamos a ver que la longitud de la hipotenusa va a ser 9 raíz de 5 metros. Vamos a ver el ejemplo 4. En el ejemplo 4 vamos a ver que encontramos la distancia entre una ciudad que está a 10 kilómetros al norte de nuestra casa y otra que está a 12 kilómetros al oeste de nuestra casa. Al dibujar la situación, vamos a ver que se forma un triángulo rectángulo.
Por lo que para encontrar la distancia entre las dos ciudades, que no son las que contienen a nuestra casa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, la longitud de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, h al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado más 12 al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada de ambos lados y tomamos solo la raíz positiva. H va a ser igual entonces a raíz de 100 más 144. H va a ser igual a raíz de 244. Por lo tanto, h va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 61. De esta forma, la distancia entre ambas ciudades va a ser 2 raíz cuadrada de 61 kilómetros. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.